Acompáñenme, hermanos, al libro de Daniel, por favor. Como bien ya dijo el pastor y ya se estuvo anunciando desde hace algunas semanas, ahí en el pizarrón que tenemos ahí atrás, ahí están los predicadores, ahí están los temas que se van a dar cada predicador. Entonces ya saben qué tema se va a dar, hermanos. El tema de hoy es la ciencia, y también qué bueno que están los niños aquí. Es un tema polémico y vamos a tratar de que nos vayamos con una convicción de que la ciencia no está peleada con la religión. Amén. Daniel, capítulo 12, versículo 4, hermanos, un pasaje muy conocido. Daniel 4:12. Daniel 4:12. Discúlpeme, Daniel 12:4. Amén. Dice el versículo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Acompáñenme en una oración, hermanos. Amén. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por el amor y la misericordia que tienes hacia nosotros, Padre. Gracias porque tenemos, Señor, un edificio, Señor, donde reunirnos, donde escuchar tu palabra. Mi Dios, te damos gracias por eso. Y te pedimos, Padre, que en ese edificio, en ese lugar donde estamos nosotros, Padre, tú también te encuentres, Señor. Necesitamos, Padre, que tú, Señor, entres a nuestros corazones, que tú nos abras el entendimiento, que tú nos enseñes, Padre, lo que tú quieres en esta tarde, Señor, mostrarnos. Padre, que hagamos un cambio y una convicción, Señor, en este tema, Señor, y que, Padre, salgamos bendecidos, alegres, contentos, Padre, de que tú hablaste a cada uno de ellos, Señor. Y por mí, Padre, te pido que me uses para que, mi Dios, tu palabra pueda, mi Dios, expresarla fluidamente, Señor, y mi Dios sea como tú quieres, Señor. Te pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí el libro de Daniel, hermanos, Daniel está profetizando por inspiración divina las cosas futuras que van a pasar en aquellos tiempos. Ahora lo vemos en nuestros tiempos, pero en aquellos días eran futuros para lo que nosotros íbamos a acontecer, a ver en nuestros tiempos. Para nosotros no es algo nuevo de que la ciencia esté aumentando en nuestros tiempos. El aumento de la ciencia, hermanos, en nuestros tiempos es una profecía que ya se está cumpliendo. En toda la historia humana, hermanos, nuestra generación ha sido capaz de experimentar avances tecnológicos. ¿Quién no le tocó a algunos de nosotros tener un teléfono del tamaño de un ladrillo? ¿Sí se acuerdan, hermanos? A mí no me tocó, pero a mi abuelo sí tenía uno. Grandotote, hermanos, así. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar que en nuestros tiempos tuviéramos pantallas tan grandes y tan delgadas, tan finas? ¿Quién iba a pensar, hermanos, que pudiéramos comunicarnos a través de algún medio como es el teléfono celular, las computadoras, y estar al tanto de lo que pasa alrededor del mundo en cuestión de segundos, más rápido que un periódico? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Sí? En los últimos años, la ciencia y la tecnología han aumentado demasiado, en un ritmo exponencial grande, a comparación de los otros años.
Pero hermanos, inclusive que nuestros ojos han logrado ver cosas que jamás hubiésemos pensado posibles. Y yo creo que algunos de ustedes tampoco, lo que ven ahora, tampoco se imaginaban que iba a pasar. En mis días todavía se usaban lo que es el LP, discos grandes. Se usaban todavía lo que son celulares en blanco y negro. Eso sí les duraba mucho la batería, ¿verdad, hermanos? Pero hermanos, la ciencia, es lo que vamos a ver aquí, que la ciencia no está peleada con la religión. ¿Por qué? Porque la ciencia fue creada por Dios. Este libro profético, hermanos, de Daniel, hay muchas profecías que se han cumplido en este siglo y en el siglo pasado. Sobre todo este libro, como los del Antiguo Testamento, todo se relaciona con el pueblo de Israel. Hay que recordar que Israel es el pueblo elegido por Dios. Y la mayor parte de todo lo que Dios hace está relacionado con ese pueblo. El libro profético de Daniel, hay profecías o leemos profecías que se han cumplido en el siglo pasado. Sobre todo en este libro, como los del Antiguo Testamento, el tema se relaciona con el pueblo de Israel. Pero vamos a ver en principio el tema que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es la rama del ser humano construida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y experimentación, la explicación de los principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y que se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Vamos a hacer un paréntesis aquí, hermanos. No debemos confundir el sentido de la ciencia moderna con los conocimientos sistemáticos, sino simplemente el conocimiento. La palabra ciencia, todo se enfoca, hermanos, al conocimiento. Vamos a estar leyendo muchos versículos bíblicos, así que quisiera que me ayudaran. ¿Quién quiere apoyar, hermanos? Ok, ¿me pueden apoyar aquí con 1 Corintios 8:1? Mano Pedro, Colosenses 2:8. Mano Ramiro, 1 Corintios 12:8. ¿Alguien más? Filipenses 1:9, pastor. Vamos a ver, hermanos, que hay ciencia creada por Dios, pero también hay una ciencia falsa creada por el mundo. En 1 Corintios 8:1, ¿qué dice, hermanos? Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. ¿Y qué dice 1 Corintios 8:7? Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. Aquí tenemos, hermanos, un claro mensaje que nos está dando. Dice, pero no todos hay este conocimiento. Está hablando del conocimiento de Dios. Porque algunos, habituados hasta aquí hasta los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hay la ciencia de Dios, hermanos, pero hay una ciencia que es hecha por el mundo.
Colosenses 2:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Colosenses 2:8 primero, hermano. Ahorita, hermano. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay, hermanos, situaciones en las que se van a presentar esos. Y qué mayor ejemplo que nuestros niños que están aquí presentes. Algunos están en la primaria, otros en la secundaria. Hermanos, hoy en día es ya normal, y no debería ser así. Ya es normal que algún maestro que vaya a dar clases en algún instituto, ya sea universidad, ya sea pública, hermanos, una de las condiciones es que la educación debe ser laica. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Se les enseña mucho a los niños que la ciencia es la respuesta a todo. Que a través de la ciencia se pueden obtener todas las respuestas que ellos buscan. Hay maestros que porque ejercen su fe, porque dan a conocer su fe, son juzgados. Incluso pueden perder su licencia de maestros. En algunos lugares del mundo es así. Ya no se permite decir que es cristiano. Y los niños o los jóvenes solamente tienen una opción, que es la ciencia. Los maestros ya no pueden enseñar de Cristo, ya no pueden hablar de Dios, pero sí pueden hablar de ciencia. Primera de Corintios 12:8. Mano, 12:8. Primera de Corintios 12:8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amén. Porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, hermanos, ¿quién da la sabiduría? ¿Quién da el conocimiento? ¿Quién da toda la enseñanza? Dios. Filipenses 1:9, pastor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Y se lo están pidiendo ¿a quién? A Dios. Hay dos tipos de ciencia y dos tipos de conocimiento, hermanos. El conocimiento que da Dios y el que da el mundo. Solamente dos. No hay más. Vamos a ver, hermanos, que en nuestra Biblia que tenemos en nuestras manos hay ciencia. La ciencia y Dios no están peleadas. La ciencia la hizo Dios. Tipos de ciencia que hay en la Biblia, hermanos. Vamos a ver algunas. Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2, hermanos. Deuteronomio 8:12. 12, perdón. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites. Debemos trasladarnos, hermanos, en nuestras mentes a aquellos tiempos, no ahorita. Ahorita es fácil saber cómo se construye algo, saber cómo hacer para construir algo,
Cualquiera lo puede hacer. Pero si nos trasladamos a aquellas épocas, hermanos, alguien tuvo que enseñarles a edificar casas. Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 29, 19. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique casa para la cual yo te he hecho preparativos. Hermanos, aquí en la Biblia estamos viendo la edificación. ¿Edificación de qué? Hermanos, la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Es el arte o la técnica de concebir o diseñar o construir edificaciones. ¿Para qué? Para el hábitat humano. Vemos que ellos podían edificar casas para que ellos pudieran vivir. Vamos a ver también que en la Biblia también vemos la aritmética. ¿Qué es la aritmética? La aritmética es la referencia a la teoría de números, la cual desarrolla y profundiza las propiedades de los números. En Génesis 15:5, hermanos, para cuando les pregunten, niños, en la Biblia hay ciencia también. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En Levítico 26:8. Levítico 26:8. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Estamos viendo aquí multiplicación, hermanos, suma, multiplicación. En Job 29:18. Job 29:18. Decía yo: en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Alguien tuvo que enseñarle a contar, a multiplicar. Pero hay ciencia en la Biblia. Vamos a ver aquí también astronomía, hermanos, en la Biblia. ¿Qué es la astronomía? Es la ciencia que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos. En Job 38, hermanos, ahí estamos. Job 38, versículo 31. Job 38, versículo 31 y 32. ¿Pondrás tú a atar los lazos de los Pleiades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás el Osa Mayor con sus hijos? Debemos considerar, hermanos, que estamos en aquellos tiempos. En estos tiempos es fácil ver las estrellas. Podemos verlas a través de nuestro celular también, pero hay que trasladarnos a aquellos tiempos que estamos viendo que ahí había astronomía, hermanos. Isaías 13:10. Isaías 13:10. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios:
por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no dará luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Cómo ellos podían tener ese conocimiento en aquellos tiempos? Solamente Dios pudo dárselos. Y ahorita vamos a ver un pasaje específico, hermanos, donde Dios les da la sabiduría. También, hermanos, tenemos en Primera de Reyes, capítulo 4. Si tienen preguntas ahí en las redes sociales, hermanos, pueden mandárnoslas. Aquí hay teólogos que pueden contestar sus preguntas. Isaías, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 33. Aquí vamos a ver, hermanos, la botánica, la ciencia de la botánica. ¿Qué es la ciencia de la botánica? Estudia la estructura, las características, las propiedades, las relaciones vegetales y sus procesos vitales. Primera de Reyes 4, versículo 33. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Vemos también, hermanos, que aquí tenían un conocimiento acerca de eso, de los árboles y de los animales. Pero aquí específicamente está hablando de los árboles. También, hermanos, tenemos en la Biblia tenemos la ciencia de la geografía. La geografía, hermanos, es la ciencia que estudia la superficie terrestre, también sus sociedades, todos los territorios, los países que hay, lugares y también sus regiones montañosas, cosas así. Vamos a ver, hermanos, la geografía en Génesis 10. Génesis capítulo 10. No vamos a leerlo todo, hermanos, porque es largo, pero el Génesis capítulo 10, desde el 1 hasta el versículo 30, o si quieren leerlo todo, ahí está hablando específicamente, hermanos, de la geografía. Isaías 11:11. Isaías 11:11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aunque quedase en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinán y Amat, y en sus costas del mar, regiones que en antigüedad existían y hoy también. Vamos a ver que también hay historia, hermanos. La historia es la que, como su nombre lo dice, analiza los sucesos que han ocurrido en algún lugar determinado, en algún territorio. Puede ser historia de México, pero en aquellos tiempos, hermanos, también había historia. En Primera de Reyes, ¿alguien me quiere ayudar en Primera de Reyes 23:39? Hermanos Santos, ¿me puede ayudar? Primera de Reyes 22:39. Hermano Ramiro, Segunda de Reyes 1:18. Pastor, ¿me quiere ayudar? Primera de Crónicas 9:1. ¿Alguien más? Hermana Mónica, Primera de Crónicas 29:29. Vamos a empezar con Primera de Reyes 23:39. 23 o 22. Primera de Reyes 22:39. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Ahí está hablando de historia, hermanos. Está hablando de los acontecimientos que pasaron y que todo fue escrito en algún lugar. ¿Quién sigue, hermanos?
Segunda de Reyes 1:18. Los demás hechos de Josías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Otra vez la historia, hermanos. Primera de Crónicas 9:1. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Amén. Y seguimos viendo lo que es la historia. Por último, Primera de Crónicas 29:29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad y de... Amén. Tenemos un libro de historia en el cual fue registrado los sucesos que pasaron en la antigüedad, hermanos. En nuestra Biblia hay historia. En nuestra Biblia también, hermanos, hay mecánica. ¿Qué es la mecánica? La mecánica estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y también su evolución en el tiempo bajo ciertas acciones o fuerzas. En Génesis 6, versículo 14, dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 300 codos de altura, y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo y segundo y tercero. Un arca, hermanos, para hacer un arca, para hacer un barco se necesita la mecánica. También, hermanos, en Génesis 11:4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por el que si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, para construir una ciudad y una torre se necesita la mecánica, se necesita conocimientos de la mecánica. También, hermanos, vemos en Éxodo 14, Éxodo 14 del 6 al 7. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Hermanos, para hacer un carro de transporte se necesita la mecánica. Y podemos ver muchas más cosas, hermanos, pero por falta de tiempo las vamos a dejar. Pero se los voy a anunciar, hermanos. En la Biblia podemos ver también la ciencia de la medicina. También podemos ver la ciencia de la música. También podemos ver ciencia de navegación, de barcos. También podemos ver la ciencia de la investigación. También podemos ver la ciencia de la zoología, que habla sobre los animales. Y entre más cosas, hermanos. Pero la ciencia no está peleada con Dios, porque Dios creó la ciencia. Éxodo 35, hermanos. Versículo 30. Éxodo 35, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, y hijo de Ur, de la tribu de Judá, y los ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Y qué dice, hermanos? En sabiduría, en inteligencia, ¿y en qué? Y en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de desgastes, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón
en que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Hermanos, aquí estamos viendo que el conocimiento, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, los da Dios. Aquí vemos una clara visión de cómo Dios da entendimiento a personas que no sabían nada. Vemos también, hermanos, cómo muchas veces, no solamente esta, sino la palabra específicamente ciencia está escrito en la Biblia. ¿Quién me quiere ayudar, hermanos? ¿Me quiere ayudar? Génesis 2:9. Hermano Ramiro. Números 24:16. Hermana Mónica, Proverbios 2:10. Hermano Abel, ¿me quiere ayudar? Proverbios 18:15. Pastor, ¿me quiere ayudar? Proverbios 19:2. 19:2. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Proverbios 33, ese lo voy a leer yo. Proverbios 33 dice: y no aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del Altísimo. Vamos a ver textos donde específicamente se habla de ciencia. Hermano Santos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén, de la ciencia. Hermano Ramiro. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Amén. Hermana Mónica. Proverbios 2:10. Cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Amén. Ciencia otra vez. Hermano. 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Ciencia. Pastor. Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Amén. Y podemos seguir leyendo versículos, hermanos. Si alguien está anotando, se los voy a dar. El primero fue Génesis 2:9. Después Números 24:16. Proverbios 2:10. Proverbios 18:15. Proverbios 19:2. Proverbios 33. Eclesiastés 1:18. Eclesiastés 7:12. Isaías 28:9. Isaías 40:14. Daniel 1:4. Daniel 5:12. Daniel 12:4. Lucas 11:52. Romanos 2:20. Romanos 10:2. Primera de Corintios 1:5. Primera de Corintios 2:8. Primera de Corintios 13:8. Primera de Timoteo 6:20. Son las que yo pude encontrar, hermanos. Pero quiero entrar a la parte elemental, hermanos, de este estudio. Vimos que hay ciencia en la Biblia. Hay ciencia también en el mundo. ¿Cuándo es que entre la ciencia y la religión ya no pueden ir a la par? Cuando la ciencia está descartando a Dios para todo. Hemos visto a través del tiempo cómo
han tratado de explicar cómo fue o cómo se realizó el universo en sí. Ha habido muchas teorías de cómo se creó. Ha habido teorías de cómo nosotros fuimos creados o fuimos hechos, de dónde salimos. Hay teorías también, hermanos, de muchas cosas que Dios hizo, milagros, que ahora la ciencia está descartando, diciendo que no son obra de Dios, que no se ocupó ¿cómo se dice? Intervención de Dios, sino todo se puede explicar a través de la ciencia. Ya estamos llegando a esos tiempos y los jóvenes lo saben. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es que ya no se pueden llevar uno con la otra? Es cuando ya la ciencia empieza a desplazar a Dios y dice que ya no es necesario, para que toda la ecuación de cómo se formó el mundo, de lo que venimos a hacer, ya Dios ya no tiene lugar. Es cuando empiezan, hermanos, a proliferar la ciencia falsa de los hombres, del mundo. Pero lo que yo quiero que tengamos una convicción en este momento, hermanos, es que la ciencia sí es un libro la ciencia es creada por Dios y está aquí. Pero la Biblia, a pesar de que tiene ciencia, no está creada, hermanos, como un libro realmente científico. Hay ciencia. Y hay muchas más cosas. Pero lo que yo quiero que veamos aquí es la ciencia o el conocimiento espiritual de Dios. Lo que Él quiere que nosotros sepamos. La ciencia de Dios, hermanos, debe ser un motivo de regocijo. Muchos científicos en el mundo hasta se quedan calvos, hermanos, de tanto pensar y no encontrar la respuesta. Mientras que la ciencia de Dios debe ser algo de regocijo. En Jeremías 9:24, hermanos, por favor, Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta es la sabiduría, este es el conocimiento que Dios quiere para nosotros. Debe ser motivo de regocijo. Pero también, hermanos, ¿cómo es que obtenemos ese conocimiento que Dios quiere? ¿Cómo? ¿Saben cómo, hermanos? En nuestra relación con Dios. Oseas 6:3. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hermano, ¿cómo está tu vida espiritual en estos momentos, hermanos? ¿Tu relación con Dios, hermanos, está bien? Cuando tú quieres sabiduría de Dios, hermanos, tú se la tienes que pedir. Cuando queremos algo, que no entendemos algo acerca de algún tema, hermanos, el conocimiento y la sabiduría la da Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos una relación con Él, porque así Él nos va a dar el entendimiento.
Pero hay una condición para recibir eso, hermanos. Es la obediencia. En Juan 7, Juan 7, 16, 17, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá mi doctrina. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, debemos ser obedientes. Tal vez el conocimiento o lo que Dios requiera de nosotros no nos guste. A nuestro parecer no está bien, porque nos sale de nuestra zona de confort. Pero hermanos, la obediencia es un requerimiento para que Dios nos dé sabiduría. ¿Para qué vamos a querer saber más si no vamos a hacer nada con ese conocimiento? Te lo da por algo. ¿Y sabe qué, hermanos? El conocimiento de Dios libera nuestra alma. En Juan 8, hermanos, ahí adelante. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que la ciencia o los científicos del mundo, hermanos, no pueden dar respuesta a todo? No pueden dar respuesta a todo. Pero ¿saben qué es el mayor problema, hermanos? Y yo lo que creo, el ateísmo, hermanos. El ateísmo en esos tiempos no es por falta, hermanos, de que haya información para verificar si lo que dice la Biblia es cierta o no. Hay suficiente información en este momento, hermanos, para verificar que lo que la Biblia dice es verdad. Se puede corroborar. Los hechos que están aquí se pueden corroborar. Todo lo que dice se puede corroborar. Pero no es el hecho de que hace falta información. Más bien yo pienso que los ateos lo hacen porque al hacerlo saben que lo que hacen tiene consecuencias. Cuando una persona dice que es atea, cuando muere se acaba ahí. Esa es su forma de pensar. Si yo hago algo bueno, algo malo, no hay consecuencias alguna. Pero cuando realmente se va a la base de la Biblia, ya se encuentra o se topa con que sus acciones sí tienen consecuencias. No es por falta de información. En estos últimos días dice que la ciencia aumentaría. Y nadie lo puede negar. Pero el conocimiento, hermanos, que Dios quiere que sepamos es que este bendito libro lleva a la vida eterna. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué, hermanos? En el conocimiento de Dios.
Hermano, la ciencia del mundo no te lleva a nada de esto. El conocimiento que ellos pueden dar no lleva a nada de esto. Quedémonos mejor con el conocimiento que da Dios. Es motivo de regocijo. Se obtiene con una relación con Dios que requiere la obediencia de cada uno de nosotros. Y todo eso, hermanos, te libera de errores. Y también libera porque te lleva a la vida eterna. La Biblia, hermanos, aunque realmente no es un libro científico, pero eso no significa que la Biblia contradice la ciencia. Solo significa que su enfoque, de la misma manera que en otras obras, la ciencia no es el propósito de la Biblia. Incluso siendo un libro tan antiguo, escrito en un periodo de aproximadamente 1600 años y por lo menos 40 autores diferentes, es impresionante cómo la Biblia se destaca ampliamente en comparación a otros libros de la época e incluso en nuestras épocas. ¿Y saben qué es lo mejor, hermanos? Que en estos tiempos los científicos están probando muchas cosas de lo que la Biblia dice. Los científicos no pueden probar que la Biblia tiene errores. No hay ninguno que se ha atrevido a decir que contiene errores. Pero hermanos, cuando ustedes le pregunten, ¿eres cristiano? Decimos que sí. Cuando ustedes le pregunten si también creemos en la ciencia, decimos que sí. ¿Por qué? Porque la ciencia es creada por Dios. Y también quiere Dios que nosotros tengamos ciencia. Conocimiento acerca de lo que pasa, acerca de lo que pasó. Y el conocimiento que lleva a la vida eterna, que es Cristo. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, te damos gracias por ese momento, Padre, que tuvimos de estudio bíblico, Padre, entendiendo que la Biblia no está peleada con la ciencia, entendiendo que tú eres el que creaste el conocimiento y das, Señor, ciencia, y también, Señor, el que hace tus maravillas, el Dios Todopoderoso. Y Padre, que no hay ningún ser humano, Señor, que pueda refutar, Señor, lo que tu palabra dice, Señor. Que lo que tú dices en tu palabra es real y se cumple, Padre. No necesita aprobación, sino que tú mismo, Señor, mi Dios, la das para que nosotros la obedezcamos. Y Padre, para que nos dé la sabiduría, Señor, la que necesitamos para discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo. Padre, te pedimos que llevemos esto a nuestras casas, lo meditemos, Padre, y si es necesario, Padre, continuemos con un estudio profundo, Señor, cada uno de nuestros hogares, porque es necesario, Señor, que estemos preparados, Señor, para, mi Dios, defender la fe, Señor, de la ciencia, Padre. Mi Dios, te pido esto, Padre, agradeciéndote en el nombre de Cristo Jesús. Amén.